Tengan todos buenos días. Vamos a hablar un poquito acerca de la histología del aparato respiratorio. Tomemos un poquito en cuenta la parte de desarrollo embriológico que también les di yo y también tomemos en cuenta la parte de anatomía macroscópica, pues que vimos el ciclo pasado o que vimos en anatomía humana. Comencemos. Recordemos un poquito cómo es la disposición general macroscópica del aparato respiratorio. Acordémonos que este comienza a nivel de las fosas nasales y termina a nivel de los alvéolos o sacos alveolares. Entre ellos, pues, existen estructuras como, por ejemplo, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los propios pulmones que la componen. Recordemos también que ciertas estructuras tienen una función doble, por ejemplo, función digestiva y función respiratoria, como lo es la faringe, y ya a partir de la laringe y la tráquea, pues ya tenemos estructuras propiamente respiratorias. Sabiendo esto, comencemos hablando acerca de la histología propiamente dicha. Primero, tenemos que saber que el aparato respiratorio está compuesto principalmente, como vimos al inicio, por dos pulmones y una serie de vías aéreas que comunican a este con el exterior. Este aparato tiene tres funciones principales. Ojo, tres funciones principales. ¿Cuáles son? Primero, por supuesto, la conducción del aire. Segundo, la filtración de este aire. Y tercero, el intercambio de gases. Recordemos que la conducción y la filtración de aire se llevan a cabo en las vías aéreas superiores y que el intercambio de gases se lleva ya a cabo principalmente, bueno, de hecho, en el parénquima pulmonar. Ahora bien, aparte de estas funciones que acabamos de ver, el aparato respiratorio tiene otras funciones secundarias. ¿Cuáles van a ser las funciones secundarias? Primeramente, tenemos a la olfacción, o sea, la percepción de los olores. Segundo, tenemos la fonación, o sea, darle sonido a nuestras palabras. Acordémonos de cuando hablábamos del desarrollo biológico del aparato respiratorio, por ahí a nivel de la laringe, pues también se formaban las cuerdas vocales, tanto las falsas como las verdaderas. Y como otra función secundaria más, tenemos que en menor grado el aparato respiratorio tiene cierta función endocrina y de respuesta inmunitaria, ¿verdad? Estas son funciones secundarias del aparato respiratorio. Podemos también dividir a las vías respiratorias en dos porciones. Una porción conductora, que es la que, claro, la misma palabra lo dice, conduce el aire que respiramos, y una porción respiratoria. Es en esta última en donde ya se da el intercambio gaseoso. La porción conductora, ¿quién la forma? Está formada por las vías aéreas que conducen el aire hasta el sitio de la respiración. ¿Cuáles son? Inician, como lo vimos en un principio, con las cavidades nasales, pasamos por la faringe, en este caso por la rinofaringe, la orofaringe, seguimos por la laringe, continuamos con la tráquea, seguimos a nivel de los bronquios principales o primarios, secundarios, terciarios, etc. Luego tenemos a la porción respiratoria, que es el sitio donde ya les dije que se producía el intercambio gaseoso. ¿Cuáles van a ser sus partes? Esta porción respiratoria va a iniciar a nivel de los bronquiolos respiratorios, se va a continuar con los conductos alveolares, va a proseguir con los sacos alveolares y va a terminar a nivel de los alvéolos. Comencemos entonces a hablar un poquito acerca de la histología de cada una de estas porciones. Iniciamos pues con la porción conductora y donde esta inicia a nivel de las cavidades nasales. Sabemos, porque lo vimos en anatomía humana, que las cavidades nasales son fosas o cámaras pares y que están separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. Estas cavidades nasales, recordemos también, las dividíamos
entre regiones, un vestíbulo, un segmento respiratorio y un segmento olfatorio. El vestíbulo, como ustedes lo saben, es la continuación de las alas de la nariz, por lo tanto va a poseer un epitelio similar al epitelio de la piel. ¿Cómo es este epitelio? Acordémonos, es un epitelio plano, estratificado, pero en el caso ya del vestíbulo va a tener una cantidad variable de pelos rígidos, a los cuales vamos a llamar vibrisas, y también de glándulas sebáceas. Metiéndonos un poquito más en cada fosa nasal, llegamos al llamado segmento respiratorio. Este prácticamente es, o podemos decir que es el 80% de toda la parte interna de nuestras fosas nasales. Este segmento respiratorio va a poseer un epitelio tipo. ¿Qué quiero decir yo con esto de epitelio tipo? Que es el epitelio que vamos nosotros a localizar a todo lo largo de la parte conductora de nuestro aparato respiratorio, con diversas modificaciones. En este caso, el epitelio del segmento respiratorio va a ser un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Y en el caso de las fosas nasales o de las cavidades nasales, va a estar compuesto por 5 tipos celulares. Vuelvo a repetir, este epitelio es el que vamos a encontrar a todo lo largo de la porción conductora. O sea, es un epitelio, por así decirlo, estándar para el aparato respiratorio. Lo que va a variar va a ser el tipo celular que se va a encontrar o cómo va a estar dispuesto. En el caso de las fosas nasales, ahí se ubican células ciliadas, células caliciformes, células en cepillo, células de gránulos pequeños y células basales. Entonces, esta va a ser la conformación del epitelio de la porción respiratoria de la cavidad nasal. Esta es una imagen para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Aquí podemos ver, miren, al vestíbulo. Es solamente la entrada a esta cavidad nasal o a esta fosa nasal. Recordemos el tipo de epitelio, va a ser muy parecido al de la piel, un epitelio plano estratificado, pero con glándulas y también con ciertos pelitos gruesos a los que llamaremos vibrisas. Luego, todo esto, miren, es la porción respiratoria. Ya dijimos también que la porción respiratoria va a estar conformada por un epitelio estándar, que va a ser un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, y solamente a nivel del techo, miren, a este nivel, se va a ubicar la porción olfatoria. ¿Ya? Es aquí la tenemos a nivel del techo de las fosas nasales. En cuanto a la porción olfatoria, antes de llegar a esto, vamos a decir también que en el segmento respiratorio tiene también ciertas funciones. ¿Qué hace el segmento respiratorio de las cavidades nasales? Aquí lo que sucede es que se va a calentar, se va a humedecer y se va a comenzar a filtrar el aire inspirado. Pasamos ahora al segmento olfatorio. ¿Qué sucede aquí? El segmento olfatorio va a presentar un epitelio similar al del respiratorio. Es un epitelio siempre cilíndrico, pseudoestratificado, pero aquí vamos a tener un epitelio especializado. ¿Por qué? Porque contiene un tipo de células y de glándulas muy diferentes a las del respiratorio. Y cuando hablamos de que es un epitelio especializado, estamos hablando de que este epitelio va a estar formado, va a estar constituido para tener una función. ¿Cuál va a ser la función que va a tener? Pues la función de percibir los olores. En este caso, este epitelio va a presentar células muy diferentes a las que vimos en el respiratorio. Va a tener ya células olfatorias, va a tener células de sostén que le van a dar sostén mecánico y metabólico a estas células olfatorias. Va a tener también células basales que van a actuar como células protectoras y el único tipo común que tiene
entre el respiratorio y el olfatorio van a ser las células en cepillo. Estas células en cepillo de acá van a tener una función, que va a ser una función transductora o función de percepción. Podemos decir también que las células olfatorias que vemos aquí son simple y sencillamente neuronas, o sea, son células nerviosas bipolares que presentan una prolongación apical con un cilio. Ahora, acá también vamos a tener unas glándulas especializadas, que son características distintivas de este epitelio olfatorio. ¿Qué tipo de glándulas vamos a tener aquí? Vamos a tener unas glándulas que se llaman glándulas olfatorias o glándulas de Bowman. ¿Para qué sirven estas glándulas olfatorias o glándulas de Bowman? Es ahí en donde se van a pegar esas partículas que llevan el olor. Entonces, esas glándulas de Bowman van a ser unas glándulas que van a recibir esas partículas de olor y son las que le van a presentar ese olor a nuestras células olfatorias, ¿ya? Entonces, esa es la particularidad y esa es la función que tienen estas glándulas olfatorias o de Bowman. ¿Cómo se va a ver este tipo de epitelio? Bueno, ahí lo tenemos, miren. El que estamos viendo ahí es el epitelio olfatorio, aunque ustedes saben que es similar al respiratorio. Acá podemos ver el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado. Miren, ciliado, aquí se ven un poquito los cilios, más o menos. ¿Ya? Acá tenemos a las glándulas de Bowman, que son características del epitelio olfatorio, pues, y más nada, ¿verdad? Esto es para que tengan una idea. Cómo se puede ver o cómo es el epitelio de la mucosa respiratoria. Si seguimos bajando, vamos a encontrar a la faringe. La faringe es un puente, ya que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral y tiene una función doble, porque no solamente permite el paso del aire, sino que también permite el paso de los alimentos. Es por ello que la faringe presenta un epitelio doble. La mayor parte de esta va a estar compuesta por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, principalmente en todas aquellas zonas expuestas a la abrasión, o sea, en aquellas zonas en donde hay paso de alimentos, pero va a tener también un pequeño sitio en donde va a haber un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, que es el que veníamos ya trayendo entre las cavidades nasales, con células caliciformes, en las zonas en donde hay más paso de aire que de alimentos. Otra particularidad que tiene la faringe es que a este nivel vamos a encontrar una gran cantidad de tejido linfoide. Este tejido linfoide que se encuentra ubicado a nivel de la faringe va a recibir el nombre de amígdalas. Y si ustedes se acuerdan de lo que vimos en anatomía humana, pues ahí tenemos a las amígdalas linguales, a las amígdalas palatinas, a las amígdalas faríngeas. Todas estas van a rodear a la faringe y le van a formar un anillo que se llama anillo de Waldeyer, que es la primera línea defensiva que tiene nuestro aparato o sistema respiratorio. Luego, si seguimos bajando, vamos a encontrar a la laringe. La laringe es la parte que se ubica entre la orofaringe y la tráquea. Esta ya es una parte de conducción aérea y también, aparte de la conducción aérea que nos va a proporcionar, va a actuar como una cámara de resonancia para la fonación. Recordemos que es en ese sitio en donde se encuentra ubicada o se encuentran ubicadas las cuerdas vocales, tanto las falsas como las verdaderas. Y las verdaderas, al vibrar por el paso del aire, pues son las que nos van a permitir que nosotros podamos articular las palabras y darle sonido a las mismas. ¿Qué tipo de epitelio va a presentar la laringe? La laringe presenta un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en la mayor parte, pero también hay algunos sitios, principalmente los que están ubicados muy cercanos a la orofaringe, en donde va a presentar un epitelio plano estratificado.
ya, pero la mayor parte de su epitelio va a ser cilíndrico estratificado y solo en algunas partes pequeñas va a tener plano estratificado. Es aquí también donde ya vamos a encontrar placas irregulares de cartílago hialino y elástico, llámese epiglotis, llámese cartílago tiroides, llámese cartílago cricoides o llámense también los cartílagos pares que presenta ya el esqueleto de esta porción particular de nuestra anatomía. Entonces, fíjense de dónde vamos, de dónde venimos. Venimos desde el inicio de las fosas nasales. A nivel de las cavidades nasales, fuimos bajando por toda la faringe y sus porciones, naso, oro y laringe, hasta que llegamos, miren, ¿a dónde? Hasta que llegamos a la laringe. Aquí tenemos a la laringe. Miren, toda esta es la que aquí, en este sitio en particular, es donde estamos en este momento. Luego la laringe, ¿con qué se continúa? La laringe se continúa, como ustedes saben, con la tráquea. ¿Cómo se mira el epitelio laríngeo? Veamos primero a la faringe. Miren la faringe. Toda esta es la faringe, miren. Aquí tenemos una parte en donde tenemos un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Ya, aquí. Todo esto. Pero, si llegamos al laringe, esta porción del laringe en particular es un corte a nivel de la epiglotis. Entonces, por eso es que podemos ver aquí los dos tipos de epitelio. Aquí tenemos, miren, un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, pero acá ya tenemos un epitelio plano, estratificado. Acuérdense, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, plano estratificado. Esta parte de la epiglotis es la que se continúa o la que está en contacto ya con la laringe propiamente dicha. En cambio, esta parte de la epiglotis es la que está en contacto con la orofaringe. Ya recordemos que la epiglotis es como una cámara, es como una puerta. Es como una puerta que cuando estamos comiendo se cierra. ¿Y que cierra? Cierra la laringe para evitar que el alimento que estamos consumiendo pase de la faringe y se vaya por un lado que no debe de ser. Si seguimos bajando, nos encontramos una estructura interesante, la tráquea. Aquí estamos prácticamente llegando a los pulmones. Miren, esta es la tráquea. Se continúa con la laringe y si hacemos un corte transversal de la tráquea, podemos observar cómo es esta. Presenta cartílagos, pero que los cartílagos no son cerrados completamente, sino que los cartílagos traqueales, como ustedes pueden ver acá, tienen forma de herradura y están unidos en su parte posterior por músculo. El músculo liso, este que ustedes ven acá. Detallemos entonces cómo es la tráquea. La tráquea presenta una pared que está compuesta por 4 capas bien definidas. La primera capa, o capa mucosa, es la que posee o presenta al epitelio. ¿Cómo va a ser el epitelio? Va a ser un epitelio igual al que venimos ya trayendo desde las fosas nasales. Un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Esta mucosa también va a poseer una lámina propia firme con bastantes fibras elásticas. Por debajo de la mucosa tenemos a la submucosa. La submucosa va a estar constituida principalmente por tejido conjuntivo, pero también a nivel de la submucosa traqueal vamos a encontrar una gran cantidad de glándulas, en su mayoría glándulas mixtas, que quiere decir que son glándulas que están compuestas por una semiluna serosa, ¿ya? Y una gran parte de glándulas mucosas. Por debajo de esa submucosa vamos a encontrar ya una gran capa cartilaginosa. Está compuesta por cartílago hialino, que ya vimos tiene forma de C o de herradura. Y por último, tenemos una capa adventicia,
que también está compuesta, al igual que la submucosa, por tejido conjuntivo, pero es un tejido conjuntivo un poquito más denso, un poquito más fibroso, y que es el que adhiere a la tráquea con las estructuras contiguas. En este caso, lo hará con el esófago. Una cosa interesante e importante es que también el epitelio traqueal se va a caracterizar por tener una membrana basal bastante gruesa. ¿Cómo se mira esto? Miren, se ve tal y como lo podemos apreciar aquí en esta imagen. Ustedes se fijan, acá tenemos un panorámico de la tráquea y aquí podemos ver sus 4 capas. Toda esta, miren, que les voy a señalar, esta es la mucosa. Acá tenemos al epitelio. Miren qué bonito se mira el epitelio. Ya todo esto es el epitelio y todo esto es la mucosa. Luego, por debajo de la mucosa, toda esta que vemos acá, miren, esta es la submucosa. Acá tenemos una gran cantidad de tejido conjuntivo, pero también tenemos, vean ustedes acá, una gran cantidad de glándulas. En su mayor parte, acá son glándulas mixtas. Luego, debajo de esta submucosa, tenemos a la capa cartilaginosa, vean. Prácticamente es la más gruesa, constituida por cartílago hialino. Y por último, tenemos una capa adventicia, que es la que estamos observando aquí, la más inferior, ya es la que vemos. Este lado es solamente para que ustedes tengan una idea de cómo se mira el epitelio, pues a un mayor aumento. Miren qué bonito se mira el epitelio cilíndrico pseudo estratificado, y aquí se miran bien bonitos, miren los cilios. Recuerden ustedes la función que tienen los cilios a todo lo largo de la vía aérea. Y aquí podemos ver también a la submucosa. Ustedes pueden ver, miren la gran cantidad de glándulas que hay, glándulas mixtas. Miren. Acá tenemos la parte serosa y acá tenemos la parte mucosa. Igual acá, miren, parte serosa, parte mucosa. Igual acá serosa, mucosa. Si nos seguimos internando y seguimos metiéndonos dentro de nuestro sistema respiratorio, vamos a seguir siempre con las vías de conducción y aquí tenemos ya los bronquios. Acuérdense que la tráquea se divide en 2 bronquios principales, luego ustedes se dividen en secundarios y por último en terciarios. Tanto los bronquios primarios como los secundarios y los terciarios presentan una misma morfología y pueden identificarse por sus placas de cartílago y por una capa circular de músculo liso. A diferencia también de lo que ustedes piensen, los bronquios no tienen una capa circular de cartílago, sino que son placas de cartílago que se disponen en forma circular alrededor de cada uno de estos espacios aéreos. Las paredes de los bronquios son similares a las paredes de la tráquea. Nada más que aquí, en los bronquios, vamos a encontrar una quinta capa. Recuerden que en la tráquea encontramos 4. Aquí, en los bronquios, vamos a encontrar 5. Siempre vamos a tener una mucosa compuesta por un epitelio idéntico al de la tráquea. Siempre vamos a encontrar una submucosa que va a contener glándulas iguales a las de la tráquea y un poquito de tejido adiposo, pero aquí vamos a encontrar una capa muscular continua de músculo liso, ya que va a rodear todo el bronquio, cosa que no había en la tráquea. También vamos a encontrar una capa cartilaginosa, que va a consistir en placas de cartílago hialino discontinuas. Aquí ya no va a ser un cartílago en sebo en herradura, sino que aquí van a ser placas de cartílago que se van a disponer de manera circular alrededor del bronquio y van a ser discontinuas. Y por último, siempre tenemos una capa externa que va a ser una capa adventicia formada por un tejido conjuntivo que va a tener una densidad moderada y que se va a ir adelgazando a medida también que estos bronquios se van dividiendo. ¿Cómo se ve un bronquio? Ahí tienen un bronquio, miren, es un bronquio. Y aquí tenemos, miren, las placas de cartílago. Ustedes pueden ver que se disponen alrededor del bronquio. Son discontinuas, ¿por qué? Porque aquí tenemos una placa, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, acá tenemos otra, por acá tenemos otra. Ya, aquí no se aprecia muy bien todas las demás capas, pero acá tenemos la capa mucosa y por ahí se ven las otras, aunque no aquí en esta imagen no se miran del todo bien todas.
Acá sí, las vemos un poquito mejor. Miren, este es un bronquio secundario. La más pintada, miren, esta va a ser nuestra mucosa. Miren. Luego tenemos a la submucosa, y vamos a encontrar cantidad de glándulas, un poquito de tejido adiposo. Luego tenemos acá, miren, esta es la capa muscular. Miren, acá se mira más o menos el músculo, cómo está rodeando el bronquio. Y luego tenemos la capa de cartílagos, o la capa cartilaginosa. Nada más que recuerden aquí, miren, son placas de cartílago. Acá, aquí sí se puede ver bien, miren, una placa de cartílago. Acá tenemos una más chiquita, acá tenemos otra placa de cartílago, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra, ¿verdad? Que está rodeando a nuestro bronquio y pegadito cabal a esta capa, a estas capas de cartílago o a estas placas cartilaginosas, acá rodeándolo completamente, pues va la adventicia. En este caso, siendo un bronquio secundario, pues la adventicia va a ser un poquito más delgada que la que veíamos en nuestro bronquio primario. Luego, a medida que vamos metiéndonos más dentro de nuestro árbol traqueobronquial, vamos llegando a los bronquios más pequeñitos, que son los bronquiolos. Estas son vías aéreas de conducción que se ramifican para dar lugar a los bronquiolos terminales. Y estos bronquiolos terminales, a su vez, se ramifican para dar lugar a los bronquiolos respiratorios. ¿Dónde termina la parte conductora? La parte conductora termina en el bronquio terminal. ¿Dónde inicia? La parte respiratoria. La parte respiratoria termina en el bronquiolo respiratorio. En los bronquiolos aquí ya no vamos a encontrar placas cartilaginosas ni glándulas, pero sí vamos a ver que cada uno de estos bronquiolos va a estar rodeado por músculo liso. Recordemos que el músculo que vamos a encontrar a todo lo largo del sistema respiratorio es músculo liso. También acá ya vamos a ver una transformación del epitelio. Aquí ya vamos a pasar de aquel epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado que veníamos cargando desde las fosas nasales a un epitelio cúbico y por último a un epitelio plano simple, o sea, cúbico simple y plano simple. Todo esto pues a medida que estos bronquios se van ramificando. Al final pues terminamos con la ramificación de los bronquiolos terminales e iniciamos la parte respiratoria con los bronquiolos respiratorios. Estos entonces van a constituir la primera parte del árbol traqueobronquial o el árbol bronquial en este caso, perdón, que permite el intercambio gaseoso. ¿Cómo se mira un bronquiolo? Se mira de la siguiente manera. Mire, este es un bronquiolo. Ustedes pueden ver varias capas ya no se observan. Podemos ver una mucosa. Tenemos también todavía poquita submucosa y tenemos ya una capa muscular que lo rodea. Ya no podemos ver ni adventicia ni cartilaginosa. Incluso a medida que se van dividiendo, pues esto también se va adelgazando aún más. Estos son vasos sanguíneos. Son vasos sanguíneos. Y todo esto es el parénquima pulmonar. Aquí tenemos ya el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio. ¿Cuál es cuál? El terminal es este. El que ustedes ven todavía con paredes un poquito más gruesas, que llega hasta aquí. Esto que estamos viendo nosotros acá, este es el bronquiolo terminal. Aquí termina ya la porción conductora. Acá, miren, ustedes pueden notar cómo las paredes se van adelgazando. Miren cómo se adelgaza. Acá termina este bronquiolo terminal y comienza todo esto, la parte respiratoria, que es lo que estamos viendo nosotros acá. Ustedes pueden ver el adelgazamiento. Aquí no tenemos un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Prácticamente tenemos ya un epitelio plano simple. Estos siempre son vasos sanguíneos.
Esto es para que tengan una idea de cómo se ve todo lo que hemos estado viendo, sin dibujo, por supuesto, ¿verdad? Aquí termina, miren, acá, ya, es la parte respiratoria todavía, parte de conductura todavía, pero aquí comienza la respiratoria, que es esta también, que es justamente lo que estábamos viendo nosotros en la imagen anterior. Llegando a la parte respiratoria, podemos hablar ya ahí de estructuras alveolares. Podemos hablar de los alvéolos. Los alvéolos en sí son los sitios en donde ocurre ya el intercambio gaseoso. Cada alvéolo no es más que una cavidad poliédrica de paredes delgaditas que confluyen, se juntan todos para formar un saco alveolar. O sea, varios alvéolos se juntan y forman los llamados sacos alveolares. Los conductos alveolares en sí, entonces, van a ser vías aéreas alargadas que prácticamente no tienen paredes, sino que los alvéolos son sus límites periféricos. O sea, los alvéolos son los que realmente están formando las paredes de estas vías aéreas. Y forman lo que les dije, los sacos alveolares, que son espacios rodeados por cúmulos de alvéolos, los cuales se abren hacia los mismos. El epitelio alveolar, ¿cómo es? El epitelio alveolar ya es un epitelio plano, simple, y está compuesto principalmente por dos tipos celulares, las llamadas células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2. Aquí podemos encontrar también una que otra célula en cepillo, pero son más las células alveolares. De estas alveolares tipo 1 y tipo 2, las que forman la mayor parte del alvéolo o del tabique alveolar son las tipo 1. Las tipo 2 están en menor medida o en menor porcentaje, aunque recordemos que las tipo 2 tienen una función bien importante, ya que son las que producen, son las que sintetizan el factor surfactante, que va a ser el que va a disminuir la tensión superficial alveolar y que va a participar activamente también en la eliminación de material extraño. Este factor surfactante, acordémonos de lo que les dije yo en embriología, es la que impide el colapso del alvéolo cuando se da la expiración. Entonces, el tabique alveolar es donde se encuentra la llamada barrera hematogaseosa. Esta barrera principalmente va a estar formada por las células y por los productos celulares a través de los cuales tiene que difundir los gases, llámese este oxígeno principalmente, pero también el CO2, y se encuentra ubicada entre los compartimentos alveolar y capilar. ¿Quiénes constituyen entonces esta barrera hematogaseosa? Esta está constituida primero por una fina capa de factor surfactante y luego por las láminas basales de las células alveolares tipo 1 y la lámina basal de la célula endotelial, o sea, de la célula del endotelio de los capilares. Aparte, podemos encontrar también un par de células más importantes en el tabique alveolar. Ya mencionamos una de ellas, las células en cepillo, pero también encontramos a los llamados macrófagos alveolares o células de polvo, que son los que eliminan a las partículas o cuerpos extraños que todavía pueden llegar al parénquima pulmonar, o sea, aquellas partículas que nosotros inhalamos y que son tan pequeñitas que no pueden ser detenidas ni por las fibrisas a nivel de las fosas nasales, ni pueden ser expulsadas por los cilios a todo lo largo de las vías de conducción. Entonces, esas llegan ahí, pero ahí también están los macrófagos alveolares, células de polvo, porque se encargan de eliminarlas. ¿Cómo se miran o cómo se ve el tabique alveolar? Se ve tal y como ustedes lo están observando en estas imágenes. Lo que tienen ustedes a su izquierda es un panorámico del tabique. Miren qué bonito se mira. Miren, delgadito. Y a su derecha ya tienen una visión un poquito más grande. Todas estas que vemos acá, miren, son células alveolares tipo 1 y estas grandes, más gordas, miren acá, acá tenemos otra. Estas son las células alveolares tipo 2, que son las que se encuentran
más poquitas, como ustedes pueden observar. Bien, las más grandes son las que tenemos en mayor cantidad, son las alveolares tipo 1. Entonces, aquí no se puede, por lo menos yo no detecto ninguna célula en cepillo y tampoco se ve ninguna célula, ningún macrófago alveolar o celenforme. Esto que vimos en la imagen pasada es lo mismo que estaba viendo acá, miren, nada más que acá es un dibujo. Y acá se puede ver cómo se da el proceso de intercambio gaseoso. Eso lo van a estudiar mejor o lo van a ver mejor ahí en fisiología. Al final, pues lo que nosotros vamos a tener dentro de cada pulmón es esto. Es lo que están viendo ustedes acá, en un mayor aumento, en un menor aumento, lo que vemos acá, en un mayor. Acá podemos ver algunos bronquiolos, miren, vasos sanguíneos. Y esto, ustedes ven, son los espacios aéreos. Es por eso que el pulmón tiene un aspecto como de esponja. De hecho, si ustedes agarran un pulmón y ustedes lo aprietan, ustedes van a sentir como que están apretando esponja, por la gran cantidad de espacios o cavidades aéreas que el pulmón presenta. Otra cosa interesante e importante es que cada lóbulo pulmonar se divide en segmentos. De hecho, lo que ustedes están viendo acá, miren, que es un tabique, el tejido conectivo nos está separando un segmento pulmonar, que es este, de otro segmento pulmonar, que es este. Estos segmentos pulmonares son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos retirar un segmento pulmonar sin dañar la funcionalidad del pulmón como tal. Siempre va a seguir funcionando. Por supuesto, si usted retira un segmento pulmonar, la cantidad de oxígeno que este pulmón va a darle a la circulación ya es menos. Si era un 100% con todos los segmentos, al retirar un segmento, pues va a ser de un 90, si retira otro de un 80, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, solo una pequeña reflexión, pues más ahora, pues en este tiempo raro que estamos viviendo. Recuerden ustedes, más adelante va a haber una reunión, va a haber un homenaje donde se les entrega a cada uno, pues, que llega ya al externado su bata blanca. Pero recuerden ustedes que antes de colocarse esa batita blanca, antes de andar por ahí colgado el estetoscopio, hay que vestirse un poco de humildad y un poco de compasión. Recuerden ustedes que van a ser médicos y los médicos tratan con el dolor de la persona. Ustedes van a tratar con enfermos que acuden a ustedes porque tienen un problema. Muchas veces el problema no solamente es físico, sino que también es un problema mental. Y no, cuando digo mental, no digo un problema de locura, sino que a veces están con cierta depresión o necesitan cierto ánimo. Ustedes tienen que actuar, tienen que ayudarlos en todo caso. Así que, pues, ser humildes y a ser compasivos a medida que vamos avanzando en esta profesión tan bonita como es la medicina. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada.